Bueno, creo que va a ser un partido bastante disputado. Creo que por desgracia vamos a estar un poco condicionados por el campo, por el terreno de juego, porque está lloviendo un mogollón. Pero bueno, una de las claves de este equipo es que se adapta bastante bien a todo tipo de juegos y creo que vamos a dar pelea. Como tú dices, es un gran equipo, creo que nos van a poner las cosas complicadas aquí en casa. Creo que el hecho de que el campo esté de esa manera pues va a hacer que tengamos que estar mucho más preparados y mucho más dispuestos a coger las segundas caídas, mucho más atentos y pero bueno, creo que el equipo sabe adaptarse a ese tipo de situaciones y lo vamos a hacer bien seguro. Sí, estamos muy contentos con el rendimiento del equipo. El hecho de haber venido con 3 victorias atrás creo que nos da mucha confianza, mucha seguridad para afrontar este tipo de partidos y con la esperanza y bueno, la alegría de querer estar ahí arriba porque nos vemos con posibilidades y queremos más. Sí, pues el hecho de haber cosechado 3 victorias pues nos da bastante confianza y seguridad para afrontar este tipo de partidos. Hay un gran equipo, muy humilde, muy trabajador y eso hace que vengamos con muchas ganas y con mucha ambición a cada partido y es una de las claves por las que estamos ahí arriba y queremos aspirar un poquito más. Sí, yo estoy muy contento. Del primer día que vine aquí me recibieron muy bien, el trato está siendo magnífico. Es una pena las 2 lesiones que he tenido porque me han cortado un poco la continuidad, pero sigo con muchas ganas, tengo mucha ilusión y estoy muy contento aquí con el cuerpo técnico, con los jugadores y con los compañeros. Bueno, yo creo que también va a estar condicionado por lo que es el campo. Veremos hasta cuando llueve y lo que entendemos es que el campo será pesado y tendremos que aclimatarnos lo más rápido posible porque va a estar un poco ahí la clave, ¿no? El que mejor se adapte a esa circunstancia pues será el que tenga más oportunidades de hacer gol, el que tenga más campo, el que tenga más posibilidades de tener el balón en territorio contrario y a partir de ahí va a ser un partido muy físico. El Real Unión tiene jugadores de calidad que se ven todos los partidos, que al final cuando no le permites que tenga balón y le permites que estén cómodos, genera ocasiones, es un equipo peligroso. Y sobre eso también tenemos que trabajar porque a pesar del campo eso lo siguen teniendo, ¿no? Son jugadores que en cualquier momento te pueden hacer ocasión, sobre todo la gente de arriba, gente que son rápidos y bueno, yo creo que tenemos que tener mucho respeto a un rival que también tiene sus necesidades y que lógicamente quiere seguir escalando la clasificación. Y nosotros aquí en casa, pues viendo un poco la trayectoria que tenemos, está claro que tenemos que seguir siendo fiables y intentar seguir sumando 3 puntos y bueno, yo creo que todo pasa porque creamos que tenemos que seguir peleando, que tenemos que seguir compitiendo y esforzándonos por seguir mejorando y yo creo que el equipo está con confianza, está entrenando muy bien y bueno, vamos a ponerlo todo para poder conseguir la victoria. Sí, pero vuelvo a decir que yo creo que eso lo vemos todos, estamos todos con mucha confianza, con mucha ilusión por la posición que estamos, pero también tenemos que tener ese punto de prudencia para que no nos olvidemos de por qué estamos a esta altura, en esta posición y qué es lo que nos ha llevado aquí, ¿no? Los mínimos que tenemos que poner todos los días en el campo lo sabemos, el equipo está comprometido en eso, se esfuerzan en los entrenamientos para tener ese nivel y lógicamente nuestra obligación es seguir obligando, ¿no? A que todo el mundo esté al 100%. Creo que a partir de ahí el equipo está con ese plus, ¿no? Del sumar, del seguir ganando partidos, de estar en esa posición. Y bueno, al margen de que el rival es un rival potente a pesar de la clasificación, entendemos que nosotros también tenemos que dar ese paso adelante, el decir que estamos arriba por algo y que sobre todo que seguimos peleando por esa ilusión, ¿no? Nik uste dut partida hau, temporaliko lehenko partidu izango dela, holako zelai baten jokatuko duguna. Badakigu, esperientzia gau ia zelan egin izan ez harriena, eta nik uste dut, azte honetan dagoen euri guztiagaz, horrek asko kondizinoko dagoela partidua. Hortik aurrera, guk badakigu zelan jartzen den zelaia, eta zer tipo futbola egin behar den hemen. Eta nik uste dut, beste erabateko partidu bat ikusiko dugula. Bai, argi da. Azkenean Real Unión beti da beste urte da matza hori bigarren mailan eta zehozagatia. Nik uste oso jokalari honak daukazela, bai etxean jolasteko eta bai kanpoan jolasteko. Baina, zuk esan duzu moduan, ekipo apurtzu bat irregularra da, eta bueno, preparatu egon behar da, ez? Aber, zer Real Unión ikusten dugu nire etxean. Bai, ideia hori da, ez? Larunbateko partidu horretan atzean. 3 partidu dara matzagu segiduan irabazita, eta nik uste dut, azkenean taldeak lanaren fruituak hartzen dabilela orain, ez? Puntuak hartzen eta partiduak irabazten. Nik uste dut talde ondo dagoela, ondo konpetitzen dagoela partidu guztietan, nik uste dut aurten ez dugu partidu txarrik egin,
Eta nik uste dut, bide horretatik joan behar garela. Eta Beraunen kontra, hori, berdin, konpetitu eta partidu aurrera ateratzeko asmoa daukagu. Azkenean guk jarri genduen helburua, temporada hasieran betikoa da, ez? Permanentzia lortzea eta datorren urtean bigarren begoian segidu jokatzen. Argi dago, 37 puntu daukagu zela, eta lehenengo helburu hori jarrita daukagula. Orain, beste helburu batzuk jarri behar dira. Azkenean nik uste dut talde bat, talde hau apurka hobetzen dabilela, eta nik uste dut ez dugula oraindik lehioan ikusi. Nik uste dut urtean zehar lehioak apurka hasten joan behar dauela. Helburua zein da noin? Ez dakit helburu jarri. Nik uste dut orain hartu behar gauzela partidu guztiak, partidu, eta ikusi apurka ligak non jartzen gaituen. Baina, badin dut, taldea ondo dagoela, konfiantzagaz, joko hona eginez, taldea regularra da, eta ondo konpetitzen dagoen taldea da. Eta orduan helburuak ez dira jarri behar. Ikusi, nola helburua da garen.